Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ataques de pánico. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hay personas que nos escriben y vemos comentarios en la internet que nos hacen sobre los temas de ataques de pánico. Ataques de pánico y de ansiedad, ¿no? Les voy a leer uno aquí, algo que una persona escribió, ¿no? Que es así como preocupante. Dice: desde hace 3 años vivo sumergida en este mundo de trastornos de ansiedad y ataques de pánico. He visitado docenas de médicos. Fui tratada por un psiquiatra. Tomé medicamentos. El primer año fue lo más duro que he vivido. Hoy en día sigo padeciendo de ansiedad y todo lo que ella implica. Miedos, fobias, pensamientos negativos, obsesión por las enfermedades, tristeza, depresión, preocupación, estrés. Desde hace 3 meses tengo molestias en el cuello, boca, cabeza, lengua, encías y dientes, y no dejo de pensar que sea algo malo. Ahora imagínense, cuando una persona está pasando por un ataque de pánico, ataque de ansiedad, ¿verdad?, pues su mundo se descalabra, ¿no? Voy un momentito a la pizarra, porque a través de todos estos años trabajando con el tema del metabolismo, pues hemos visto muchas personas que llegan a los centros Natural Slim, donde tenemos las prácticas con los consultores certificados de metabolismo, que estamos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá. Próximamente abrimos en Colombia, pues, y hemos visto cómo las personas nos llegan con ataques de pánico, de ansiedad y demás, y tan pronto empiezan a hacer lo correcto para el metabolismo de su cuerpo, la nutrición correcta, la hidratación correcta, aprender cómo a dormir bien, cómo regular su sistema hormonal de forma natural, automáticamente, tanto el ataque de pánico como el de ansiedad desaparecen, ¿no? Pero quiero explicarles qué lo causa, ¿no? Porque si uno entiende qué causa algo, uno puede entonces ir a la raíz del problema, arrancar la raíz del problema, entonces uno tiene el problema resuelto. Es mucho mejor que tratar de medicar el síntoma. Ok, los ataques de pánico y ansiedad, pues obviamente van a proceder principalmente del tema de la mente de la persona. Todos nosotros, todos, somos una combinación de cuerpo, mente y ser espiritual. La verdad es que ninguno de nosotros es su cuerpo. Todos nosotros somos seres espirituales. Por ejemplo, usted como ser espiritual tiene personalidad. Su cuerpo no tiene ninguna personalidad. Usted como ser espiritual pues tiene opiniones. Su cuerpo no tiene opiniones. Usted como ser espiritual pues tiene actitudes. Su cuerpo no tiene actitudes. Entonces usted es usted. Ahora su cuerpo es su cuerpo. O sea, el cuerpo para nosotros es como si fuera un carro. Usted es el conductor y el cuerpo es el carro, ¿no? Ahora, además de eso tenemos todo una mente, ¿verdad?, que nos ayuda a pensar, a decidir, a recordar, a almacenar conocimientos, experiencias y demás. O sea que todos nosotros somos una combinación de cuerpo, mente, ser espiritual. Están las 3 partes juntas, ¿no? Por rato se confunden porque parece que es una sola cosa, pero en realidad es una combinación de 3 cosas. Cuando yo hablo del metabolismo, yo estoy hablando estrictamente del lado del cuerpo, ¿no? Ahora, yo sé que ese cuerpo está habitado por un ser espiritual, que tiene emociones. El cuerpo no tiene emociones, el ser espiritual es el que tiene emociones, el que crea sus emociones. Y sé que ese cuerpo también tiene un ser que tiene una mente que le ayuda a pensar, a decidir, a aprender, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando trabajo en Metabolismo TV, yo estoy trabajando con la idea de que enseñar a esta persona, a este ser, que aprenda y almacene en su mente cuáles son las cosas que tiene que saber para que pueda controlar su cuerpo. Una de las cosas que más dolor me causa cuando me llega alguien que ha tenido ansiedad, ataques de pánico, y que ha estado yendo a psiquiatras. Mi experiencia con los psiquiatras nunca ha sido buena. Perdonando a aquellos que estén allá afuera, que sean psiquiatras o que sean parientes de psiquiatras. Nunca ha sido. Yo nunca he visto una persona que fuera curada por un psiquiatra. No creo que la vaya a ver, ¿no? El tema de tomar una persona que tiene un problema y medicarlo para volverlo como un zombie, a mí no me hace ninguna lógica. ¿Me sigue? Sí he visto muchas personas que nos llegaron con ataques de ansiedad, ataques de pánico, y cuando logramos regular la función de su cuerpo,
tanto la ansiedad como el pánico se les fueron. Y eso lo he visto en muchos casos. ¿Qué he podido llegar a la conclusión? Bueno, como el metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo. Y la energía es lo que se usa para crear el movimiento. Y el movimiento es esencial a la salud y a la vida. No hay vida sin movimiento. Pues cuando uno arregla el metabolismo, que es la fuente de energía, se arregla el resto. ¿Qué pasa? Veo una persona que me llega con ataques de ansiedad y demás, ¿y qué empiezo a ver? Que empiezo a encontrar una persona que tiene un sistema nervioso excitado, el cuerpo. Ahora estoy hablando del cuerpo. Su cuerpo, la persona, el ser, está experimentando pánico, ansiedad. ¿Qué yo encuentro? Cuando le hago el listado, le hago las 5 preguntas para ver si tiene un sistema nervioso pasivo excitado, encuentro que es un sistema bien excitado. El sistema nervioso excitado, ¿qué hace? Produce mucha adrenalina. ¿Dónde? En los riñones, arriba de los riñones están las glándulas adrenales que producen, cuando hay estrés, producen mucha adrenalina. La adrenalina es una hormona excitante, es una hormona de estrés, es una hormona de acción. Cuando las personas tienen ataques de ansiedad y demás, que tienen miedo y demás, es como cuando uno le pegan un susto, que usted le da mucho miedo, alguien le pone un revólver en la cabeza, pues se produce mucha adrenalina. Esa adrenalina causa todo un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque la adrenalina inclusive es un vasoconstrictor, quiere decir que cierra los vasos sanguíneos, ahora no llega sangre a los tejidos del cerebro y ahora los neurotransmisores tampoco funcionan. Como no funcionan, ahora la persona tiene ansiedad, pánico. ¿Por qué sé que es así? Porque personas que me han llegado con un estado de ansiedad o pánico, que le dan ataques de pánico y demás, tan pronto nosotros detectamos que tiene un sistema nervioso excitado y le damos las acciones correctas para un sistema nervioso excitado, qué sé yo, evitar las carnes rojas, la grasa, la sal, empezar a comer más carnes blancas, pollo, pavo, pescado, hacer jugos de vegetales diarios, jugos verdes todos los días, 2 jugos de vegetales, empezar a suplementar con magnesio, con potasio, respirar profundo. Cuando le enseñamos esas cosas, automáticamente se desaparece la ansiedad, se desaparece el pánico. Conclusión que he llegado, todo el pánico, la ansiedad viene porque ese sistema nervioso está completamente descontrolado. Está la persona tan descontrolado del sistema que no hay ni circulación, no hay desintoxicación. Cuando el sistema nervioso excitado está bien activo, el hígado, que está por aquí, por el lado derecho, se inutiliza. O sea, ya no filtra. El sistema inmune, que es el que defiende el cuerpo, ya no funciona. La persona pierde su calidad de sueño. Una persona que lleva meses o semanas sin estar durmiendo bien, se va a poner ansioso, se va a poner con estados de pánico. O sea, que una persona que no sabe, por ejemplo, que está consumiendo algún alimento agresor, por ejemplo, yo tenía un señor que estaba bien con ataques de pánico en Costa Rica, ¿qué descubrimos? Que era el café. Cada vez que se tomaba un poquito de café, le disparaba el azúcar para las nubes, lo descubrimos con un glucómetro, haciéndolo de los alimentos agresores. No hizo nada más que quitar el condenado café y la Coca-Cola que tenía cafeína, se le desapareció la ansiedad, se le desapareció el ataque de pánico. Entonces, lo que le quiero decir es que hay soluciones, pero la solución ciertamente no es medical. La realidad es que los problemas de ansiedad y de pánico se pueden resolver desde el punto de vista del metabolismo, arreglando cómo funciona el cuerpo para restablecer la energía del cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.